Bienvenidos al episodio de hoy, otra vez, efectos especiales. Volvemos a hablar de cine. Estoy prendiendo la computadora mientras hago el kickoff del episodio. Voy a cerrar aquí la ventana. Voy a morir de calor, porque hace calor. Muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, porque I have strong opinions. Y dirán como de Chris, hablar de efectos especiales, ¿qué significa eso? Hemos hablado de muchos roles, hemos hablado de roles específicos, hemos hablado del editor, el director, hemos hablado de, del productor, y ahora toca hablar de VFX, como yo diría más bien como una especie de concepto. Entonces, ¿qué es un efecto visual? Son efectos especiales. Efectos especiales, efectos visuales, está un poco en la misma, como que en la misma terminología. Lo que nosotros, es como para muchos, cuando hablamos de efectos visuales, pensamos en el eye candy de las películas. En esos momentazos falsos que, que nos muestran como que la parte más ficticia y más irreal de una historia. Pero como que el objetivo de este episodio va a ser como que tratar de explicar que eso no es necesariamente así, que los efectos visuales son una herramienta de lo que es parte de lo que es la ilusión del cine. Porque al final eso del cine es una auténtica ilusión. Y yo quiero hablar como que los primeros efectos visuales, para dar a entender lo que fue el paso de la tecnología. El primer efecto visual que está como que recorded es una película de Alfred Clark, que es una ejecución, la ejecución de María, reina de Escocia, donde lo que hicieron fue, hicieron la escena, había un momento que iba a bajar el hacha, y lo voy a poner porque esto es public property, porque han pasado más de 100 años. Más de 130 años. 230 años, no, casi, 1895, véanlo. Si estás viendo esto, by the way, si estás escuchando esto por audio, no lo vas a ver, pero búscalo en YouTube. Fucking losers, ¿eh? um, hay como... Es importante hablar de efectos visuales, de la misma manera que hablamos de cómo por alguna razón la sociedad ve el pasado como si los seres humanos fueran más o menos brutos. Yo no recuerdo si he hablado de esto en un episodio. He hablado de esto en el newsletter. Y es que de que se hizo popular la teoría de la evolución, la idea de la inteligencia en los hombres fue cambiando. Y hay una visión pesimista del pasado. Y la gente piensa que en el pasado los hombres eran unos auténticos idiotas, de la misma forma que uno cuando tiene 7 años piensa que la gente con 50 son unos huevones. Y eso no es así. La gente está súper consciente. La gente siempre ha sido consciente de muchas cosas que no saben. Y hay un rango de cosas que no saben, que son las que no saben. El unknowns. Cuando la gente veía esto, decía, a ver, qué arrecho, porque esto antes no existía. No era que decían tipo, wow, qué mal se ve Luke Skywalker en el Mandalorian. Vaya fracasados los de Disney. En el caso de esto, la gente decía, wow, antes era imposible hacer esto. Esto era un efecto visual que consistía en detener la cámara y ponerla a grabar. Y ese es el principio de un efecto visual para mí, y creo que para cualquier persona. Porque hay dos tipos de efectos visuales. Están los prácticos, que vienen a ser los disparos, las explosiones, miniaturas. Y de hecho, los primeros efectos visuales como que más convincentes fueron de dos tipos. Yo diría como que el stop motion de Harryhausen fue algo que fue revolucionario en su momento, que eran como eso, eran figuras de stop motion haciendo en composición con live action, con escenas reales. Y también, esto yo creo que las mayores, las pinturas mate. Una pintura mate es esto: si te das un plano y pones en el fondo delante de la cámara como que con un cristal pintado con un paisaje, y la parte en blanco, donde se puede ver a través del cristal, es donde va a ocurrir la acción, y esto se compone.
Y hay ejemplos si buscan mate painting, hay ejemplos clásicos de esto increíbles. Y el mate painting hoy en día ha sido completamente reemplazado um, bueno, por arte digital, por compositing, por 3D. Y, y luego está la parte un poco de lo que es los efectos visuales digitales. 3D y compositing. Estas son como que las dos grandes áreas. El 3D, bueno, sabemos lo que es. O sea, son escenas ficticias construidas con modelos matemáticos y teorías de computación gráfica. Y está el compositing, que es un poco de lo mismo, pero en 2 dimensiones y tratando de componer sobre la imagen diferentes layers de información. O sea, eso es como que la descripción on the go. Creo que cualquiera entiende que coño es un efecto visual. Es como que todo el mundo entiende que son efectos especiales, que son efectos visuales cuando los estás viendo. Y hoy en día ya es algo, en las películas blockbuster es parte crucial. Los efectos visuales son una parte increíblemente crucial del proceso de producción. De hecho, en Avengers, 90% del film está hecho en computadora. Hay muchas cosas, de hecho, en Avengers y en muchas películas que nosotros asumiríamos que no están hechas en computadora. Por ejemplo, cada vez que tú ves a Iron Man, está en computadora. No solo cuando está volando, sino cuando está aterrizando. Vision también. La cantidad de efectos visuales que hay encima de él es increíble. Paul Bettany está forrado de efectos visuales todo el tiempo. Es muy caro hacer esto. Es caro, pero hay un proceso. Y creo que esa es la parte interesante en la que podemos hablar de los efectos visuales. Y caso de estudio. En el año, creo que en 1990, sale la película Las Tortugas Ninja. Y las Tortugas Ninja se veían así. Yeah! I love being a turtle! Y luego en el 2014 salen de nuevo las Tortugas Ninja, dirigidas por Michael Bay, y lucen así. Oh, and good luck. If I don't return, remember me, April. You can always find me. In here. Si me preguntan a mí cuáles son las mejores Tortugas Ninja, yo diría es una lástima que pasaron 24 años y las mejores Tortugas Ninja seguían siendo las de 1990. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué películas de terror están forradas de efectos prácticos, incluso hoy en día, tienen muchísimo más éxito que películas de terror con efectos digitales? Hay algo de la fisicalidad, del saber que algo está ahí, que ocurre con estos efectos prácticos, que de verdad te hace creer que eso existe. No voy a ir tan lejos como para decir que los actores actúan mejor, porque eso yo creo que es un poco mito. Hubo una época donde los actores pues estaban en un set, estaban vestidos, lo que fuera, y hoy en día están frente a una pantalla azul peleando con aliens, y definitivamente no es lo mismo. Pero como que se da muy por sentado, viendo el caso de The Thing de John Carpenter, una película que es legendaria por sus efectos prácticos, y como los monstruos son increíblemente perturbadores, como The Thing logra transmitir un sentimiento de desesperación con cada uno de sus elementos. Pero el hecho de que los efectos prácticos estén ahí tan bien hechos, tan bien construidos, mucha gente dice es por eso que los actores pues reaccionan tan bien y actúan tan bien, y no es tan así, porque hay esta lucha que existe entre lo digital y los prácticos y los animatronics, que creo que es un poco injusta. No es necesariamente una lucha, no es necesariamente ni una lucha económica, ni una lucha de ejecución. Es una lucha de predictibilidad. Y
Y sí, hay una parte que es verdaderamente económica porque el costo de hacer cine se ha ido abaratando a nivel de la accesibilidad de las herramientas y el aprendizaje. Alrededor de 1900, de principios de los 90, cuando se funda Pixar, que de hecho es fundada por uno de los fundadores, bueno, no de los fundadores, no, bueno, sí, uno de los fundadores y socios mayoritarios fue Steve Jobs. Steve Jobs lo acaban de votar de Apple por ser un maldito patán y él estaba buscando cuál sería su próximo negocio. Y él estaba muy orientado en lo que era la tecnología mezclada con el arte. Creía como que había muchas posibilidades ahí y el hecho de como que darle acceso a personal computers a artistas. Había una división de Lucasfilm que incluía a la gente de John Lasseter y a los otros fundadores de Pixar, que básicamente querían hacer un branch out y querían hacer una empresa de computación gráfica. Y Steve Jobs vio la oportunidad ahí de hacer computadoras para hacer animaciones. Y comenzó a trabajar con la gente de Pixar y decidieron hacer una computadora una computadora especializada. Recuerden que en esta época no era como que te instalabas After Effects y ya podías hacer compositing y hacer tiros y disparos en 3D, o te instalabas Blender y ya podías hacer Toy Story. Para esa época requería no solo un software, sino una circuitería específica para poder correr estos programas. Que en esa época, más que programas, eran programas. O sea, no eran interfaces como nosotros las vemos hoy en día, no había la cantidad de herramientas que hay hoy en día y era muchísimo más costoso hacer así sean 30 segundos de animación. Steve Jobs metió $10 millones, $5 millones para comprar su participación y 5 millones más de inversión. Y bueno, el resto es historia. Hay más historia. Una de esas es que lo de vender computadoras especializadas para eso no fue el negocio de Pixar. No terminó siendo el negocio de Pixar. El negocio terminó haciendo películas. Las primeras fueron producidas y dirigidas por John Lasseter, que era un hombre que coleccionaba juguetes clásicos. Así que se podrán imaginar cuál fue la película que se le ocurrió hacer. Y, by the way, de eso no es este episodio, pero quería como que hacer esa tangente para explicar un poco el costo tecnológico y el desarrollo tecnológico que requerían estas películas y cómo lo que era crear una realidad en 3D estaba como que fuera de juego. Era algo que todavía no se podía hacer. De hecho, tenías la idea de que se empezara con animación. Era que no queda bien. Era que era más fácil crear un universo entero donde todos decimos, mira, esto es 3D y así luce el 3D y todo es comiquita, que decir, voy a meter a Woody de Toy Story en mi película, que iba a ser imposible. Entonces, parte del punto al que vamos con todo este tema de los efectos prácticos y la predictibilidad es que si tú necesitas hacer 90% de Avengers, es mucho más predecible el sentar a 300 nerds en computadoras y ponerlos a trabajar con los storyboards y tener este pipeline que va mejorando incrementalmente la calidad del acabado final con las aprobaciones y trabajando en equipo, que toda la preplanificación que implica hacer unos efectos prácticos como los de The Thing. Porque volviendo al punto anterior, que es como que los actores están ahí en una pantalla azul, no tiene nada que ver con estar enfrente de la cosa, así tal cual, literalmente la cosa. Y es que esas secuencias, igual que las de explosiones en miniaturas y cosas así, requieren demasiada planificación y son momentos que no se pueden perder y tienes que saber desde qué puntos vas a grabar la escena, porque cuando se abre algo como que en The Thing, que esa mierda explota y comienza a botar sangre para el techo, eso no lo puedes hacer muchas veces porque tienes una cantidad limitada de monstruos que puedes utilizar. Hay cosas que tardan horas en prepararse y tiene que salir muy bien en la primera. Entonces hay muchos riesgos y que para producir todo eso pues necesitas un estudio, necesitas camiones, necesitas artistas, necesitas un set específico de skills que posiblemente no son tan portables. Y una de las empresas más grandes que trabajan en esto es la gente de Stan Winston, que tienen todo el proceso desde concept arts, desde producción de
de los de todos los artefactos necesarios y también el mantenimiento, también la participación en set y todo lo que se implica. Entonces eso requiere un nivel de logística y de producción mayor que el poder tener una caja negra de estos me van a hacer el monstruo y el monstruo se va a ver en la pantalla en este espacio que es en blanco donde va el monstruo. Y eso tiene un valor logístico gigantesco. O sea, reduce no solo la complejidad social de la producción, sino que reduce las interrogantes de cómo va a pasar esto, qué día va a pasar esto, qué día explota la cosa. Va a quedar bien. Y lo mismo con las miniaturas. Sin duda, el mejor caso al final para que esta... yo creo, o sea, y ahora vamos un poco a la parte de cómo funciona de cuál es el goal final de estos efectos, es usarlos como una especie de kit de herramientas y básicamente saber cuándo utilizar cuál para cada cosa. Porque hay unos que funcionan muy bien para algo y otros que funcionan muy bien para otra. Por ejemplo, películas que sí hemos hablado aquí varias veces, Alien y su secuela, Aliens. El nivel de calidad y de miedo que generan estos monstruos, igual podemos también poner en ese bowl a Depredador, es acojonante. Y es acojonante porque de nuevo hay una fisicalidad alrededor del monstruo que para esa época y hasta hace muy recientemente no existía en 3D. Y yo creo que tampoco existe. O sea, incluso hoy en día cuando tenemos esta fidelidad de que las cosas están ahí, el resultado final no es tan bueno. O no te transporta de la misma manera. Y Alien lo hacía. Alien lo hacía, Alien 1 lo hacía, Alien 2 lo hace. Y en Alien 3, que el Alien que se le acerca a Ripley es digital. La escena es un clásico. Una película bastarda que David Fincher odia, pero dentro de lo que es todo el imaginario de Alien, esa secuencia del Alien acercándose y sacando la segunda boquita es impactante. O sea, es algo que quedó, una vez más, Fincher ahí dejando su marca, quedó para la historia de lo que es las referencias de Alien. Posiblemente es la más importante, porque es el monstruo contra la mujer. Y es un tema ahí como todo sexual, de acoso. Es muy cool. Y no el acoso, no lo hagan. El hecho de poder retratarlo de esa manera. Y esa versión es una combinación como del Alien digital y el Alien no digital. Y honestamente, si bien ha quedado en la historia, no cuela. Como si se puede, no cuela, no te lo crees igual. Y es que hay un tema que yo creo que es el mindset hoy en día, que es tratar de usar la combinación de ambos efectos. Tratar de hacer efectos prácticos y a la vez tratar de hacer efectos digitales muy buenos. Hay una serie que me gustó muchísimo, de mis favoritas de ese año, el 2019, The Dark Crystal, Age of Resistance, y es hecha con marionetas, puppets, pero están enhanced digitalmente. Hay retoques digitales por todos lados que hacen que las marionetas se vean súper vivas. Se siente como que te transporta a otro universo. Es un trabajo maravilloso. Una verdadera lástima que esta serie no la haya pegado durísimo, porque yo siento que la historia daba para muchísimo. Y que la temporada fue genial, fue perfecta. O sea, estaba llena de color, estaba llena de ideas. Era una estructura un poco diferente. Tenía sus cositas, pero era verdaderamente encantadora. Y creo que es uno de esos ejemplos donde la practicalidad de los efectos visuales como que pillaba de todos lados. Y les recomiendo muchísimo, si no lo han visto, está en Netflix. Y creo que para mí eso es como uno de los mejores ejemplos de cuando jugar con una cosa o la otra. El otro ejemplo que yo quiero hacer, hay dos directores que se encargan de usar esto muy bien y que básicamente esperan que la industria... Hay como que tres tipos de directores. Están los que utilizan lo que haya, y están los directores que empujan. Un director que empuja, y fue parte de su visión de estudio cuando hizo Skywalker Ranch,
es George Lucas. George Lucas, cuando hace Lucasfilm, él decide llevar el tema de los efectos visuales al máximo. Y de hecho en 1996 uno de los pioneros en hacer un personaje completamente digital. Lástima que ese personaje era Jar Jar Binks, pero era un reto. Y también era un reto que muchas de las cosas y muchos de los efectos visuales de Episode 1, Phantom Menace, no estaban como que listos. Para la época era súper avanzado, pero habían cosas que las vemos hoy en día y no cuelan igual de bien. Pero eso es porque están haciendo la tecnología para producir el film. Y era muchísimo trabajo. Y requería un talento increíble. Y fue el comienzo de algo muy bueno. Antes de que salieran esas películas, las precuelas, se hizo lo que George Lucas pensaba que iba a ser un massive trend, que era una especie de remasters. Eso se lo copiaron luego los videojuegos. Y puso un montón de efectos visuales en CGI horribles en sus películas de Star Wars. Y muy cuchis todo. O sea, al final es como que si alguien pusiera una etiqueta encima de la pantalla como que aquí van efectos visuales. Y se ven fatal. Yo estoy seguro que eventualmente capaz vuelven a hacerlo. Capaz vuelven a ponerle mejores efectos visuales y hacen una reedición. Yo creo que eso va a pasar. Algo así como unas versiones 4K even better. Bueno, aunque no lo sé, porque ya eso al final es de Disney. Pero si fuera por George Lucas, yo creo que George Lucas capaz lo haría de nuevo. Que también están estos infames Hand Shot First, que George Lucas dice que no, que they shot at the same time, que Han no disparó primero. Los que no saben de qué estoy hablando, busquen Hand Shot First en Wikipedia, me la voy a explicarlo. En fin, es como que esos directores que empujan el medio. Otro director que está en ese apartado, pero yo creo que un paso más adelante, es James Cameron, que él no te va a hacer la película a menos que la tecnología esté completamente ahí. Y ya ha llegado al punto donde es parte, él también la empuja. Pero no se arriesga, yo creo que no se arriesga tanto como otros directores cuando están tratando de innovar de esa manera. Y por eso películas como Avatar, incluso casi 10 años después, igual están on point. Y yo estoy súper emocionado por ver cuáles van a ser las nuevas Avatar, porque estoy seguro que va a ser un don't bet against James Cameron, especialmente cuando ya tanto tiempo trabajando en esas vainas. Y que también produjo Alita Battle Angel, que para mí fue una de las mejores películas de nuevo. Eso fue también en el 2019. La produjo, dirigida por Robert Rodríguez. Y es una de esas películas donde hay personajes completamente digitales que me venden completamente el imaginario. Me encantaría que se hiciera una secuela, by the way. Capaz no pase. Pero gran película. Y también gran participación de efectos visuales. Y luego hay otros que son Steven Spielberg, que ya son maestros. Hay una de mis películas favoritas, Jurassic Park. Yo creo que algo de lo que más me encanta es el hecho de utilizar y bueno, hay todo un episodio hablando de Jurassic Park, de utilizar a los dinosaurios como un elemento narrativo que representa tantas metáforas, incluyendo las metáforas cinematográficas de cómo utilizar los efectos visuales. Hay partes donde el tiranosaurio Rex es digital y se ve súper bien, y ahí hubo decisiones importantes de hacerlo de noche, que estuviera lloviendo, para que las texturas de reflejo de las luces fuera incluso más imponente. Y también hay partes que son efectos prácticos, como el pie del tiranosaurio sobre el carro. También es un efecto práctico, es un pie de tiranosaurio. Y el Triceratops cuando está enfermo, que Alan Grant se recuesta sobre él para escuchar su respiración y su corazón. También es un modelo, no es un modelo 3D, es un modelo físico de un Triceratops. Y esa combinación tan perfecta es la que permite contar una historia que antes no pudo haberse contado. Y esos son como que ejemplos súper buenos, súper bien financiados, bien dirigidos, con gente muy talentosa. Y un momento de los efectos visuales donde para poner eso en pantalla requería muchísimo trabajo. No solo humano, sino energético y de servidores y tecnológico. Era un reto.
Había frames de Toy Story que tardaban días en renderizarse, porque no todas las escenas son iguales, la complejidad de las escenas no es igual, la complejidad de la luz no es igual. Y eso en su momento fue alucinante. Y eso no es algo que todos los directores pueden hacer, como que este nivel de calidad, y hay directores que incluso se quedan un poco atrás. Un ejemplo de eso fue las películas de Matrix, que también le dedicamos un episodio. Y tenemos Matrix 2 y Matrix 3, donde los efectos visuales son una mierda. Como que las ideas visualmente están ahí, pero está la infame pelea de Neo con los agentes Smith, que yo creo que estuvo ese hype de, bueno, vamos a digitalizar todo, pero incluso si esa pelea se fuera a hacer hoy en día, me costaría pensar que igual no se haría con 300 extras y lo que reemplazáramos fuera la cara del agente Smith en composite o con deep learning, alguna mierda de estas de deepfakes. Creo que eso sería como que lo que se haría tal vez hoy en día. Pero Neo digital queda muy feo. El downgrade de calidad se sentía, se veía. Y también pasó de nuevo en Matrix Revolutions. Hoy en día ya no es así. Hoy en día yo creo que igual se puede hacer. O sea, esa visión que tenía John Gaeta, que era el supervisor de efectos visuales en ese momento, hoy en día sin duda se pudiera realizar. Pero existe algo dentro de lo que son los efectos visuales que no te permite, como que no te permite completamente adentrarte en la historia, porque sabes, tu cerebro sabe que eso no está pasando, que ese sitio no existe, que no se siente real. Y pasa en películas de Marvel cuando van para el espacio o algo así. Sabes que no están en el espacio, sabes que estás en el mundo comiquita, por así decirlo. Y eso es como un poco trágico. Sin embargo, hay otros tipos de efectos especiales que están ahí, están súper constantes y están tan al servicio de la historia. O sea, no están al servicio como del espectáculo, están al servicio de la historia. Hay un clip de Fincher de The Girl with the Dragon Tattoo, donde creo que es que le entran a coñazo. No, Daniel Craig él tiene que estar como que sangrando y él no está ni maquillado, no es maquillaje, él le pone la sangre artificialmente en postproducción, porque él no quiere preocuparse de la sangre de la camiseta mientras están haciendo las tomas de esa secuencia. Y lo mismo en Gone Girl. Hay una parte que le están lanzando gomitas a Ben Affleck porque se está preparando para una interrogación y las gomitas que le están lanzando están creadas digitalmente. Y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando tienes a Ben Affleck que le pagas millones de dólares para estar en el escenario, sale mucho más barato poner las gomitas digitalmente que tener a Ben Affleck 2 o 3 horas en set, cuando ese recurso pudiera estar haciendo otra cosa mucho más inteligente. Y creo que también Christopher Nolan es otro de esos champions de cuando los efectos visuales están al servicio de la historia. Creo más que todo porque su forma, su puesta en escena y su planificación es muy en función de qué es lo que tiene que pasar, y la cámara no se transporta a otro tipo de movimiento, otro tipo de espacio contemplativo, otro tipo de planificación solo para ver los efectos visuales. Incluso aquella secuencia en Tenet cuando el carro se voltea y se vuelve mierda, está vista desde como si estuvieras en el coche con el hijo de Denzel Washington. Nunca me acuerdo su nombre. Denzel Jr. lo voy a llamar. Perdón. Sí, es como es otro tipo de ejecución, pero que se permite gracias a todos los avances tecnológicos y a la economía que les comentaba al principio, de si queremos poner eso en la pantalla lo podemos hacer después. No es que hay que hacerlo 3 meses antes, guardarlo en un depósito 2 semanas, luego traerlo el día de rodaje y estar ahí 6 horas antes preparando todo, sino que es después. Hay un tipo en el set que más o menos habla la planificación con gente de producción, se prepara todo lo que hace falta y se pone después. Y hoy en día estamos en un punto hasta más divertido, porque ahí hemos hablado mucho de cine, pero la televisión también, esa línea de entretenimiento que se está
folding into itself hoy en día, le hace falta aprovecharse de los efectos visuales, porque si hay efectos visuales en el cine y hay gente viendo, millones de personas viendo series, como que pues tal vez deberíamos poner efectos visuales en la serie. Y los efectos visuales antes eran costosos no solo a nivel de dinero, sino a nivel del tiempo que tomaba poner todo junto. Pero la tecnología ha tenido unos pasos agigantados por varios motivos. El primero es que todo el tema de inteligencia artificial ha sido inyectado a muchos modelos, a cosas como técnicas de iluminación, a cosas como, ¿cómo ponerlo? A cosas como previs en tiempo real. Y ya estamos a un punto, gracias al desarrollo que ha habido a nivel del entretenimiento en videojuegos, que es fotorrealista en muchos sentidos. Entonces, ya hay intentos de comenzar a componer cosas en tiempo real, ya teniendo estacionados ciertos elementos. Hay un Disney Plus, tiene algo que se llama los Galleries, y está el Galleries de Mandalorian, que de verdad recomiendo que lo vean. Y en estos Galleries muestran cómo se grabó gran parte de la serie, que fue un estudio que estaba rodeado de cientos de pantallas sincronizadas de LCD, que la cámara posicionaba, donde se posicionaba la cámara, las pantallas reaccionaban y mostraban ambientaciones en tiempo real que se comportaban de acuerdo a la cámara, y lo que generaba era la ilusión de estar en otro lugar. Y eso es increíble. Eso es algo que sin duda ya significa que los actores no tienen que estar enfrente de una pantalla verde. Significa que ya todo el mundo sabe en tiempo real qué es lo que está pasando, y se puede iluminar y preparar todo de una manera tan eficiente que al final lo único que hay que hacer es retocar. Y es como que los efectos visuales están ocurriendo en tiempo real. Y ese es como que the next big step, tiempo real. Y que además eso también ayuda a los tiempos de producción. Tener cosas listas casi al momento que ya se terminaron de modelar y de iluminar y de riar, y es cuestión de que el tiempo de renderizado, que antes eran días, pase a ser menos que el tiempo de visualización. Y eso es como que donde estamos hoy en día, la vanguardia. Y que esos tiempos se reduzcan de esa manera significa que puede haber mucho más iteración, puede haber mucho más feedback de diferentes puntos, y puede haber gente más, lo cual no necesariamente es bueno, no es como que todo el mundo tiene que tener una opinión, pero sí puede haber como que gente más accountable y en tiempo real, y dar feedback de cosas independientemente de donde tú estés. No es como que tienes que ir a un cine a ver lo que está pasando. Puedes ver los previews en tu computadora, porque también te los pueden mandar y los puedes ver sin ningún problema desde cualquier lado del mundo. Es verdaderamente trepidante qué es lo que está pasando, y poco a poco estamos llegando al punto donde esas tortugas ninja de 1990 pues no es que tienen que ser reemplazadas por las del 2014, pero pueden coexistir, y eventualmente no podremos distinguir una de la otra. Y ya, ese es mi estándar de calidad. Las mejores tortugas ninjas que he visto fueron en 1990, y aprecio todo el trabajo que se ha ido haciendo para cuál será la próxima tortuga ninja que veremos. Y ha pasado mucho tiempo. Desde hace 100 años que están haciendo esos home movies donde le cortaban la cabeza a monarcas, hoy en día que de verdad estamos viendo nuevas maneras y nuevas posibilidades de hacer cine, donde la gente ya no tenga que morir y podamos sacarle dinero a los seres humanos aún después que dejen este mundo, sin pagarle nada a sus nietos. Hasta la próxima, amigos.